soy Nerina. Y yo soy Tomás. Nos hacemos preguntas todo el tiempo. Es que la curiosidad es el motor de la ciencia. Nos sumamos a este espacio en el que presentamos descubrimientos, debates, historias. Porque el conocimiento crece cuando se comparte. Hoy vamos a condimentar tu día con ciencia. Hoy le vamos a poner salsa golf a este experimento. Amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Salsa Golf, que estamos muy contentos. Hoy les traemos algo muy interesante para debatir, pero antes quiero saludar a mi co-conductor especial, Tommy Peters. Hola Neri, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes ahí? Los estuvimos leyendo, muchas gracias por el apoyo del programa anterior. Esperamos que hoy sigan ahí enganchadísimos, tenemos cada vez más cosas, estamos muy contentos de hacer esto. ¿Y hoy con qué vamos a arrancar, Neri? Bueno, estamos... porque no los mentimos y miramos las reseñas que nos dejan, los comentarios, las sugerencias también, estuvimos viendo que a algunas personas les gustaba mucho la idea de conversar sobre este link o esta relación que tiene la ciencia y el arte también. Sí, ojo con lo que ponen porque los leemos, como ven. Claro, Neri está muy atenta leyendo todo, así que ojo con lo que ponen. Viendo todos los comentarios. Y entonces nos llamó muchísimo la atención porque nosotros, rutinariamente consumimos contenidos audiovisuales que tienen que ver con ciencia, no justamente papers ni nada sobre eso, sino películas, algo un poco más divertido, y series. Y entonces, este fin de semana, con Tommy, nos propusimos ver algunas películas o series que nos llamaran la atención. Y a ver, me interesa mucho a ver cuál elegiste vos, Tommy. Bueno, yo como siempre vengo haciendo mal la tarea, no me puse a mirar películas este fin de semana, entonces traje algo que miraba cuando era chiquito. Vale también, vale. Tenemos un video que me gustaría ver ahora. Ahí está. ¿Lo reconoces? Me encanta, Dexter. Bien, esa es Didi, del laboratorio de Dexter, que tenía esta cosa que a mí me volaba la cabeza cuando tenía, 6, 7 años, que era un laboratorio subterráneo. Ahí está Dexter. Y la hermana siempre molestándolo. Yo no tengo hermanos, quizás era un poco de envidia también por lo que me gustaba el dibujito. Pero sobre todo me recopaba esto que tiene un laboratorio, que dice el laboratorio de Dexter, en el subsuelo de la casa. No, increíble. Y aparte los padres no sabían que existía ese laboratorio. Los padres no tenían ni idea, de hecho creo que no aparecen los padres en el dibujito. Y una cosa que a mí me gustaba mucho era que a mí mis papás me habían dejado tener un laboratorio en un baño. Había un baño de la casa que no andaba y yo ahí puse una mesa, puse una tabla arriba del inodoro para poder sentarme como silla y ahí me quedaba, cientos de horas mezclando cosas que no sabía bien qué eran. Un día me pareció que me quedaba chico y cuando mis papás no estaban agarré una pala y empecé a hacer un pozo en el patio porque quería tener un laboratorio subterráneo como re Dexter. Contentos tus padres después. Cuando llegaron me hicieron tapar el pozo, me cagaron un poco a pedos y ahí se frustró mi laboratorio en mi propia casa. Ahora tengo laboratorio acá, no es mío, pero bueno, me dejan hacer lo que quiero. ¿Y qué más te gustó del personaje, digamos, de Dexter? O sea, ¿qué es lo que primero te llama la atención? O sea, lo primero, lo loco que es, ¿no? Está todo el tiempo haciendo cosas que explotan. O sea, su vida gira en torno a su laboratorio y en torno a sus experimentos. Exacto. Y después está bueno esta cosa como que la hermana siempre la plantea en media como si fuera tonta, pero sin embargo, incluso en la presentación se ve que ella está como atenta a otras cosas que Dexter no, y muchas veces es la que termina haciendo que las cosas funcionen. Eso está bueno también como para tener un poco de humildad. Probablemente a los 7 años no pensaba esto. Esto es porque un poquito hice la tarea. Pero me gustaba eso, que las cosas explotaban y que había colores y lo que le gusta a un nene de 7 años. Sí, yo también lo veía cuando era chica y a mí me encantaba porque los dos personajes, o sea, él es el personaje principal, pero Didi también se lleva mucho del crédito porque ella es un poco la antítesis de él, pero aportan como cosas muy fundamentales para el pensamiento científico, que es, por ejemplo, la imaginación. La imaginación y fijarse en cosas que, si estás tan obsesionado en el experimento puro y duro, no te das cuenta. Y en general, uno cuando se forma como científico, hay una gran pata de la imaginación, en imaginarte potenciales causas de... Claro, y así se descubren cosas enormes y jamás pensadas si pensaras tipo una cajita no más te de quedas ahí. Estructurado ahí. Bueno, por eso traje Dexter, que me gusta, el laboratorio de Dexter, no tiene nada que ver con el otro Dexter, que es un asesino en serie. Buena la aclaración. Sí. ¿Y vos, Neri, qué nos trajiste? Yo traje dibujitos. Vos trajiste algo más profundo, me parece. Sí, yo traje algo un poco más fuerte, que es la película Gattaca, se escribe Gattaca, que se estrenó en 1997, el año que nacimos, o sea que
tiene sus buenos 28 añitos, pero para mí fue bastante disruptiva porque plantea justamente la tesis central de la película es, ahí la estamos viendo en pantalla, que la película critica el determinismo genético. ¿Qué significa? Que es una película basada básicamente en distinguir a la población en personas válidas y personas inválidas. Okay, suena medio nazi. Suena, bueno, justamente. Okay. Y justamente las personas válidas son aquellas que están intervenidas genéticamente, o sea que se perfecciona su ADN para, por ejemplo, no tener enfermedades cuando sos más grande o reducir a lo más mínimo las probabilidades de muerte. Entonces estas personas que son intervenidas genéticamente son superiores en escala social que los que no. Entonces o sea, vos, por ejemplo, si nacés y estás intervenido genéticamente, ya estás predispuesto, por ejemplo, a determinados trabajos, a determinados tratos que no lo estás, que digamos no son iguales si nacés de forma natural. Claro. Entonces vos... Ya te condiciona. Exactamente, es un condicionamiento. Y bueno, y esta película a mí lo que me gustó es que justamente lo que hace es el desarrollo de un personaje, que este personaje es inválido, el cual genéticamente le dieron un 99% de probabilidad de que iba a morir a los 30 años de una enfermedad X. Y él no solo no muere a los 30 años, sino que logra vencer todas las barreras sociales, porque él, a ver si encuentro, tiene una frase muy icónica, que es como que él siempre vive la vida no guardándose nada para la vuelta. O sea, él lo da todo en todo momento. Entonces, esta película lo que muestra es que ninguna secuencia de ADN que vos tengas te va a determinar lo que puedas terminar siendo, porque depende mucho de todo lo que tenga que ver con el contexto, o sea, dónde naciste, cuáles son tus posibilidades, y también de las ganas, porque uno... a veces piensa que ya con la cabeza vas predeterminado a que si te va a salir una cosa o no, pensando en, bueno, cuántas ganas tengo, esto pienso que me va a salir, no me va a salir. Así que a mí me gustó mucho este mensaje de la película. Que sí, es todo como... esto que decís aparte del ambiente es un temón que podemos algún día armar algo de epigenética. Que es increíble. Cómo sí. se modifica la expresión de los genes en términos del ambiente que te rodea en tu desarrollo, que es un tema que me parece está bueno y podemos pensar algo con respecto a eso, ¿no? De hecho, hay muchos estudios muy, muy interesantes sobre la epigenética, que es cómo, bueno, justamente cómo se modifica la expresión de distintos genes. Y aparte, nada, es una película que para mí fue re pionera porque estaba hablando sobre modificar genes en una época donde no existía ni la herramienta por excelencia que se usa hoy para modificar genes, que es CRISPR-Cas, que recién vino, o sea, se desarrolló unos 10, 15 años después más o menos, así que para mí fue pionera y es una película que costó mucha plata hacer y que recaudó poco, o sea, está muy subvalorada. Vayan a mirar así que vayan a mirar Yo la vi en la escuela, Gattaca. No sé si vos también. Yo la vi en la escuela, en biología, estaba buena. La profe le había puesto ganas ese año en la materia y nos hizo ver la peli y nos fuimos todos contentos. Yo creo que o sea, yo la había visto hace unos años y para armar este mini resumencito la vi y encontré cosas como más jugosas que las reconoces cuando sos un poco más grande, así que recomiendo que la vean. Así que bueno, muchas gracias por la sugerencia porque si no, no hubiésemos traído esto tan interesante. Y ahora, Tommy, ¿qué tenemos? No, y como les hicimos caso y nos gustó tanto la sugerencia, no solo nosotros hicimos la tarea, trajimos a alguien que sabe muchísimo más. Pero nos van a tener que esperar. Vamos a ir a una pequeña tanda, vamos a dejar que ella entre al estudio, nos vamos a acomodar y enseguida les traemos muchísimo más Salsa Golf. No se vayan. Seguimos en este programón que tenemos en Salsa Golf y sin antes, no me quiero olvidar de agradecer a la gente de One Lab que se nos sumó como nuevo auspiciante, así que muchas gracias por bancarnos en este hermoso proyecto y también de agradecerles a ustedes las sugerencias que nos hacen en nuestro canal de YouTube y si tienen alguna peli o alguna serie que les haya llamado la atención o les guste, por favor también escríbanla ahí que también la vemos. Así que justamente haciéndole caso a estas sugerencias, le vamos a dar la bienvenida a esta nueva sección
que tenemos que se llama Ciencia o Ficción, que tratamos de linkear la ciencia y el arte. Así que para eso le vamos a dar lugar a nuestra investigadora Mariela Trinchero. Bienvenida. Hola Mari, ¿cómo estás? Me toca hacer la presentación formal. Mari es investigadora del CONICET en el Laboratorio de Plasticidad Neuronal en nuestra fundación. Estudia actuación, guión, dirección de cine y está preproduciendo su primer largometraje. Y algo que no me pusieron acá, no dormís, porque no sé cómo haces ¿Cómo todo compatibilizas todas estas actividades? Bueno, preguntarte cómo estás y que nos cuentes un poco más esto de que estás estudiando cine. Pero ¿con quién? ¿Cómo? Bueno, primero estoy re contenta de estar acá compartiendo mis dos pasiones. Y bueno, yo estudié actuación frente a cámara en la Academia Actuar en Cine, que dirige Emiliano Romero, que es director de cine, y estoy estudiando guión y dirección con Fabián Forte, que es otro director de cine muy importante argentino. Y bueno, nada, hoy quería contarles un poquito sobre algo, a ver cómo se imaginan. Si yo les dijera que están en un teatro en 1803 en Londres, pero en vez de actores y una escenografía, hay una camilla y hay un cadáver. Ok. Y entonces viene un científico, enchufa 2 cables y el cadáver se empieza a mover y a contraer y parece que está vivo. ¿Qué peli suena? ¿Qué peli se me le voy. viene Si a estoy la en ese mente? teatro me voy. Frankenstein. Sí, bueno, y es que esa escena que les acabo de relatar no solo representa un hallazgo científico importante, sino que, dio origen a una de las obras de literatura y de cine más importantes, ¿no? Que es justamente Frankenstein. Pero bueno, todo esto empieza unas décadas atrás, en 1780, en Italia, de hecho, y Galvani era un médico. En esa época, para estudiar anatomía se utilizaban ranas. Y entonces él tenía unas patas de rana disecadas, todo muy normal, ¿viste? Como es nuestro ambiente. Como tiene uno en su casa. Sí. Y las tenía sobre una base, y uno de sus asistentes toca con el bisturí sin querer la pata, y la pata se contrae y se mueve. Esto obviamente Galvani, imagínate, le voló la cabeza y empezó a hacer un montón de experimentos, ¿no? Con esto, y empezó a ver que realmente las patas se movían como si estuviera viva la rana, que no estaba Qué viva. mala época para ser rana. Mala época para ser rana. Galvani habrá salido a buscar con el balde. Sí, y se hacían un montón de experimentos. Después no sé si se comían las patas de rana, pero bueno. Y bueno, la cuestión es que él cree que descubre una especie de electricidad animal, una especie de la fuerza de la vida, y empieza a jugar con esta idea de darle origen a la vida él, ¿no? Claro, y era una propiedad que estaba intrínseca en el músculo. Claro, eso es lo que después se empieza a descubrir, que él estaba un poco errado en su pensamiento y no había descubierto una fuerza vital interna, sino que eso venía de los 2 metales a los que estaba conectada la pata. Pero después, su sobrino Aldini, que le vio el toque de espectáculo a esto, porque recuerden que la ciencia y la medicina en esa época era una especie de show. No se mantenía tan interno, había eventos en donde... Claro, es como un espectáculo en donde se probaban cosas en vivo y la gente ahí aplaudía, opinaba. Claro, de hecho, la anestesia era medio, la gente iba y se anestesiaba y era como un espectáculo mostrar cómo se anestesiaba la gente. Y era todo muy carnicero, ¿no? Como medio que no pasaba nada si mostraban un pedazo de pata ahí. Sí, era muy común y se hacía en un anfiteatro gigante con un montón de público ahí observando lo que sucedía. Y entonces, bueno, en esa época también otra de las prácticas que había muy normales era ejecutar gente en las plazas y públicamente. Y bueno, uno de estos casos fue George Forster, que fue acusado de ahogar a su esposa y a su hija y fue ahorcado públicamente. Aldini, ni lento ni perezoso, agarró el cadáver, lo llevó a este teatro y con la promesa de que le iba a dar vida al cadáver, ¿no? Que lo iba a traer de la muerte. Obviamente, spoiler, no lo logró, ¿no? Pero bueno, la verdad es que lo conectó a los 2 metales y claro, lo que reportan los testigos era tremendo y aterrador, era que abrió un ojo, se contorsionó todo, cerró el puño. Sí, parece vivo. Parecía vivo, realmente, y si bien no logró darle vida, sí logró generar un espectáculo bastante impactante. De hecho, cuentan que había un cirujano presente, mayor,
que cuando se fue de la sala se murió de un infarto. Wow. Como que su corazón no No pudo. solo pudo, no trajo no a la vida, soportó. se llevó a otros. Se llevó a Ok. otros a la muerte encima, Aldini. Bueno, y nada, realmente lo que estaba pasando es lo que vos decís, o sea, había dos metales, uno tiende a ceder electrones, eso genera electricidad, y lo mágico de esto es que el músculo no distingue de dónde viene la electricidad, si viene del impulso neuronal, digamos, o si viene de una fuente externa, y electricidad es electricidad, y no era una electricidad animal, era electricidad. Claro. Y lo que Galvani no sabía, pobre, nunca le pudimos contar, es que él dio origen a algo muy importante que es la neurofisiología. Y eso es lo que estudiamos nosotros en el laboratorio, es muy loco como Wow. todo concuerda. Y bueno, nosotros en el laboratorio estudiamos neuronas que se conectan eléctricamente y que dan origen a las memorias nuevas. Y esta área que estudiamos nosotros está afectada en el Alzheimer, que es el hipocampo, ¿no? Pero bueno, electricidad es electricidad y nosotros nos movemos gracias a la electricidad, pero también pensamos gracias a la electricidad, ¿sí? Entonces esto nuclea todo. Bueno, pero ahora nos movemos unos años más tarde, 1816, y en Suiza. Nada mal. Bien. Entonces hay un grupo de poetas que quedan atrapados debido a un montón de tormentas que había. Y estos poetas estaban nada más y nada menos que Lord Byron, Ajá. Mary Shelley, su esposo Percy Shelley, y otros poetas, ¿no? Entonces, como estaban aburridos porque no había No había nada para plataformas, no había tele, No había nada, Netflix. el WhatsApp no andaba. Contate unos poemas, Byron. Contate unos poemas, Contate unas buenas ¿viste? historias. Sí, cantate una que sepamos Claro. todos, estaban en ese plan. Entonces Lord Byron dice, bueno, los desafío a que escriban la película de terror, la película, El la cuento. la historia de terror más potente que puedan. No, qué laburo. ¿Te imaginas? Bueno, no había mucho más para No, hacer. pero te mandan a hacer una tarea ahí, ay Dios. Sí, Quiero viste, dormir. uno fue a relajarse a Suiza Claro. y te vienen con la tarea. Bueno, la cuestión es que Mary Shelley, de solo 18 años, chicos, era muy chica, se le ocurre, inspirada en los experimentos estos que ella ya había escuchado, la idea de que un científico, medio loco, intenta crear vida y lo logra en esta vez, a diferencia de Aldini que no lo logró. Bueno, y así surge Frankenstein, y luego de 2 años de ediciones, idas y vueltas, se publica la novela, ¿sí? Cabe destacar que Frankenstein no es solamente una historia de monstruos. Mary Shelley es muy hábil en tocar temas muy profundos, ¿no? Que tienen que ver con esta idea del científico de jugar a ser Dios. Tiene que ver con el abandono, ¿no? Porque Frankenstein crea a esta criatura, pero la abandona a su suerte. Sí, después no sabe qué hacer con la creación. No sabe qué hacer y la abandona y él se deprime, se enferma. Bueno, y acá... Con la hegemonía de la belleza, porque lo abandona por feo. Exactamente. O sea, es terrible. Y qué mal enfrenta la humanidad a aquello que es diferente a uno, ¿no? Como uno prejuzga. Hay un montón de temas muy profundos, temas éticos, filosóficos. Entonces, tengamos en cuenta que era una mujer que estaba transgrediendo varias barreras, porque era una mujer en una época en la que la literatura y la ciencia no eran muy amenas con las mujeres jóvenes. Y de hecho los primeros ejemplares que se distribuyen son anónimos. No está el No nombre de firman. ella. Claro, y sí. Porque ella tenía miedo de que el hecho de que fuera mujer afectara... Condicionase, claro, a la novela. Exactamente. Bueno, la novela es tan buena que la primera vez que lo toma alguien para hacer la película es James Whale en 1931. Los invito a que vean esta película, dura 1 hora y 10, es Bien, cortita. Es muy distinta a la versión, por ejemplo, de Guillermo del Toro, que salió el año pasado, en 2025. Y acá también se juega con esto de que, bueno, cada director toma una idea, una historia y le aporta su visión. Sí, su impronta y a lo que quiere también hacer foco. Sí. Claro, cuenta la historia con lo que más le llegue a él, ¿no? Y también es el rol que tiene un director de cine. Bueno, y nada, acá en 1931 como que queda seteado esta idea del científico loco, del monstruo feo con los 2 tornillos acá, que no están originariamente en la novela, pero bueno, eso también es la dirección de arte de la película y todos un montón de aspectos que se ponen en juego. Y bueno, Guillermo del Toro también toma la novela.
Él venía de hacer La forma del agua, o sea, estaba jugando ya con la idea de los monstruos, la belleza. Y bueno, la imagen que él crea de la criatura, si la vemos en el video, hay un backstage muy lindo de Guillermo del Toro, de cómo hizo toda esta película, y recordemos que esta película ganó el Oscar por mejor diseño de producción, y fíjense que la idea que tiene Guillermo del Toro del monstruo es un poco más amable, ¿no? Ese monstruo no es en absoluto feo. No es feo. Es Jacob Elordi, ¿no? Aviso que es Jacob Elordi y sí. En absoluto... Tiene rasgos más delicados, Bueno, Mary, perdón, chicos, me ¿tenés fui. algo que contarnos? Me fui, perdonen. Tiene rasgos delicados, mirada profunda, y la verdad es que uno empatiza mucho con esta criatura, este monstruo. De hecho, ya si ustedes van a la película 1931, es súper triste, uno se pone muy mal. Es que creo que hay como una desconexión de lo que quedó en lo popular con la historia. Pues si lees la novela, está bien, el monstruo es re asesino, mata gente, pero es medio en venganza de un montón de cosas malas que le pasaron. Entonces es un poco como que no lo justificás, pero lo entendés. Sí. Como que te da lástima todo el tiempo. A mí me quedó la sensación en la de Guillermo del Toro, la del año pasado, que él busca humanidad. Cuando sale al mundo y trata de y se enfrenta a los perros, a la gente, trata de buscar un poco de humanidad. Y claro, la humanidad, ¿cómo reacciona? Con maldad. Sí, y entonces el único que lo quiere es un ciego, porque no lo ve. Porque no lo ve. Y es re loco eso, porque uno dice, bueno, ¿cuál es nuestra postura ante lo desconocido, ¿no? Como vos bien mencionabas en el principio. Y me parece re lindo que te terminás empatizando con pobrecito él, que lo crearon y no se hicieron cargo. Tal cual. Y además, lo que hace Guillermo del Toro muy claramente con la elección de una criatura no tan horrenda, si se quiere, es ubicar el horror en otro lado que no es la criatura, y es en la violencia humana. Total. En el abandono y en prejuzgar a una persona por cómo se ve. En la versión de 1931 no hay un ciego, pero sí hay una nenita que se le acerca y le da flores. Y fíjense que aunque las versiones cambian, de hecho cambian los nombres, cambian un montón de cosas, se conserva esta idea de que ciertas personas que por inocencia, porque es una niña o porque no ve y no puede juzgar con sus ojos, cómo se acerca y descubre algo que puede llegar a ser bondadoso y rico, ¿no? Entonces, bueno, esto desde el punto de vista de dirección de arte muestra cómo se puede dar un mensaje también, hablando un poco ya de cine, cómo todo cuenta algo. Guillermo del Toro lo dice en el backstage, todo cuenta algo en una película. Entonces, bueno, los dejo con esa reflexión de pensar hasta dónde llega uno, ¿no? Uno hace creaciones y actúa de cierta forma y bueno, hay consecuencias y la pregunta es si estamos dispuestos a hacernos cargo de eso. Y les recomiendo para la próxima que vean Gattaca, que es la película que tanto hablaste, porque la vamos a discutir un poquito, así que los invito a que la para miren. el hogar, chicos. Excelente, Mari, muchas gracias por sumarte, esperamos con muchas ansias y ganas la próxima. Y a todos ustedes que están del otro lado, que seguro les encantó, esto fue sugerencia de ustedes, así que gracias, sigan sugiriendo cosas abajo. Y no se vayan, que hoy tenemos más Salsa Gol, tenemos estrellas, hablamos de la luna, hablamos del planetario, tenemos programón, así que los esperamos, no se vayan. Resonancia del cerebro. Chiste de científico. Sistema nervioso. Muchas fórmulas. De la cafeína. De la serotonina. Ciencia artística. Taza personalizada. ¿Quién no ama la biología? Un cerebrito. Un peipe que fue tapa. Neuronas multipolares. Un mini microscopio. La que cualquier bioinformático quiere. ADN. Un Erlenmeyer romántico. Otro, pero no romántico. La verdad. Bueno, acá estamos de vuelta, venimos teniendo un programón y vamos a llegar a nuestra sección que lleva la camiseta puesta. Estamos ahora
por una nueva sección de Salsa Gol. Y Neri, ¿nos querés contar a quién tenemos de invitado hoy? Bueno, hoy tenemos el lujazo de tener como invitado a un doctor en física, es cosmólogo e investigador del CONICET. Se llama Nahuel Granese y nos viene a contar cómo la física también sale a la cancha. Así que muchas gracias por sumarte, Nahuel. Buenas, ¿cómo va? Hola, ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo bien. Súper. Qué lindo estudio que tienen. Está lindo, ¿no? Gracias. De a poquito lo vamos también. Va sumando juguetitos, Cositas. banderitas, Sí, luces. muy interesante, muy lindo. Che, Nahuel, te queremos hacer una primera pregunta y es, ¿qué conexión tienen la física y el fútbol para vos, en tu opinión? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué les parece? ¿En qué se relaciona la física con el fútbol? Y a mí se me viene ¿Qué fuerzas, se te viene? Ok, Rozamiento del aire. ok, ángulos de giro, bien. golpes, Sí. Fuerza, Perfecto. lo dijiste, sí. fuerza, sí. Todo eso está genial y corresponde a la física tradicional. Entonces, la pregunta que ustedes hicieron para mí tiene dos respuestas. Y vamos a tratar de charlar de las dos. Por un lado, está la cuestión de lo que ustedes mencionaron, la interacción entre la pelota y el aire, entre la persona que golpea la pelota, etc. Pero por otro lado, también está el estudio general de lo que sería la dinámica del fútbol, la dinámica de un partido, la dinámica del deporte. Y eso, puntualmente en esta época, con la aparición de un montón de técnicas de traqueo de datos y demás, es súper importante. Así que, por un lado tenemos la física tradicional con los temas de interacciones entre fluidos y objetos y demás, y por el otro Tipo tenemos... física clásica. Sí, digamos tradicional, Ok. porque no es física clásica, pero es tradicional. Y por el otro lado tenemos el método de la física, en general el método de la ciencia, que puede aportar al estudio de la dinámica del fútbol. Claro. Bien. Entonces, si les parece, podemos empezar contando algunas historias o viendo algunos videos divertidos Uy, me encantaría. sobre tiros imposibles y empezamos con la parte de la física tradicional. Perfecto. Ok, dale. Sí, bien. A ver. Entonces, si podemos poner el primer videito. Me gustan los invitados que traen videos No, y me cosas. encanta. Ay, ahí va. Bueno, Roberto este es Carlos. un tiro libre icónico y súper conocido. Sí, es un Roberto Carlos. ¿Cuánta distancia que toma, no? Sí, tiene que correr mucho para que le dé mucha velocidad a la pelota. Pero vamos a ver que hace un tiro en particular que de mínima es impresionante. Ah, es La una locura, distancia, es una locura. pero no solo por la distancia, sino porque, fíjense ahora, va a haber un detalle del video que tiene que ver con la trayectoria de la pelota. Y es una trayectoria que en principio uno pensaría, ¿qué está pasando acá para que eso pueda darse? Ok. Entonces, en función de eso, vamos a... Ahí, fíjense, va, miren. ahí va el movimiento. Ah, hace como. Es una locura la Claro, cámara. se desvía. Es una locura. Es imposible lo que. Es realmente imposible. Claro. Lo que está haciendo es generar un tiro muy fuerte, con cierta característica que ahora me lo van a decir ustedes, que genera una curva. Sí. En general hay dos tipos de tiros. Uno son los tiros de este estilo y hay otros tiros libres que también son imposibles, pero que tienen otra característica. ¿Tenemos un videito más de tiros con efecto antes de empezar a explicarlo? Bueno, fíjense. No sé si saben quién pateó, pero supongo que se Me imaginarán. parece que lo ubico al 10. Nuevamente, otra vez, Increíble. un tiro fantástico que tiene cierta característica que tal vez ya vamos notando, pero tal vez ustedes me puedan decir qué característica tienen estos tiros que O sea, hemos visto. me da la impresión de que el primero como que va y viene, Ok. o sea, se aleja de la barrera y vuelve Y a entrar, vuelve. y este como que sigue siempre la misma curva, ¿no? No sé si es esa una característica que se puede No, ver. este parece ser que no modifica mucho la trayectoria. El otro sí, el Tal primero. vez si los vemos con más detalle, bueno, obviamente el primero es súper Es súper se- obvio. se nota Sí, Es una locura. sí. pero la cuestión acá es que hay una curvatura en la trayectoria de la pelota Ajá. que es una curvatura controlada, digamos. Sí. Uno aprende, bueno, no es que yo lo haya aprendido, pero uno aprende eso con la práctica. ¿Qué característica ven en la pelota que podría ser un diferencial que genere este tipo de tiro? Que gira. ¿Puede Claro, ser? en todos los tiros, si lo Claro, vemos con está como detenimiento, girando. la pelota está girando con mucha Sí. velocidad. Ese giro es el giro que produce que la fuerza que le genera el fluido, el aire en este caso, al objeto, hace que la pelota doble. Vamos a explicar eso ahora, pero antes de explicarlo, como les decía, tenemos dos tipos de tiros imposibles. Por un lado los que vimos y por otro lado, que después podemos discutirlos, tiros que no tienen efecto.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué cambia tanto tener rotación o no tener rotación en la pelota? Para eso tenemos otro videito que creo que podemos ver. Bueno, antes una historia hermosa. para atrás. Ahí está. Una historia hermosa y es ¿quién le enseñó a Messi a patear tiros libres? Bueno, no sé si están así, pero seguro que fue determinante en parte de su desarrollo como pateador de tiros libres. Quien estamos viendo ahora, Otro 10. Otro gran 10. Por El suerte, 10. creo que es argentino, no sé si usted me puede confirmar. Sí, sí, sí. Bien, Es extraterrestre. es quien le dice soltá el pie. Si no soltás el pie, la pelota no sabe a dónde ir. Entonces, después de esto, vamos a explicar ahora por qué. Y les voy a contar una historia también de una pelota fabricada en 2010. No sé si recuerdan el Mundial. Jabulani. Jabulani. Ahora vamos a charlar de por qué eso fue algo complicado o divertido en retrospectiva. Pero yo La tengo, gente se jugadores se quejaba, los quejaban. jugadores se yo tengo quejaban. una pregunta respecto a la pelota que vimos, que uno, o sea, yo pensaría cuando veo los tiros libres que es una cualidad del pateador, que sabe Sí. darle el movimiento preciso para que la pelota se mueva en tal dirección, pero también como hay una característica especial que tiene que tener la pelota para favorecer estos tiros imposibles. Sí, exacto. En general, cuando un pateador o pateadora, lo que fuere, golpea la pelota, una vez que golpeó, ya no tiene más interacción con la pelota. Ya determinó su trayectoria y cómo siguen adelante va a depender de las fuerzas que actúen. Y las fuerzas que actúan una vez que ya se produjo el que ya pateaste, tenés la gravedad y después tenés la fuerza que el aire hace sobre el objeto. Entonces, la fuerza que hace el aire sobre el objeto depende de la velocidad de la pelota, de la rotación de la pelota, depende de la fabricación de la pelota. Y vamos a ver, de los materiales me refiero y de la forma, son esféricas, pero no es lo mismo una pelota con 4 paneles que con 32, que con muchas costuras, que con pocas costuras, porque eso ahora vamos a ver qué es lo que genera Todo influye. en un videito que es, gracias por el mate. ¿Cómo se estudian estas cuestiones? Bueno, uno agarra el objeto y dice, ok, supongamos que alguien lo pateó y tiene cierta velocidad. Entonces, para simular eso y estudiarlo en un laboratorio, lo que se hace es poner una pelota en un tubo de viento. Un tubo de viento es una cajita en la que circula viento en alguna dirección y uno pone la pelota en el medio. Es como el de los autos de Fórmula 1. Exactamente el mismo. Bien. La pelota está quieta. Claro, en realidad la pelota no está quieta, sino que lo que está pasando es que hay aire circulando en alguna dirección. Eso es como que la pelota avanzara sobre el aire. Entonces, si podemos poner el videito del túnel Ahí de viento, está. perfecto. Wow. Lo que se está viendo acá es, antes de que gire la pelota, esas líneas que se ven es humo, básicamente, que marca lo que serían las líneas de corriente de este fluido. Y fíjense que para entender las fuerzas sobre la pelota que ejerce el aire, hay 2 conceptos que tenemos que tener en cuenta. Primero, la formación de una capa límite. Todo fluido real, es decir, que tiene cierta viscosidad, genera sobre el objeto 2 cuestiones. Una es la capa límite, que es una capa muy finita, si la viscosidad del fluido es chiquita, la capa es finita, en la cual concentra todos los efectos disipativos del aire. Bien. Y además se genera una estela que se llama una estela turbulenta, que es la que Que vimos se veía recién. Sí, la que vimos recién. Exacto. Y entonces las fuerzas generadas sobre esa pelota por el fluido va a depender fuertemente de la capa límite y de esa estela. Ujú. Bien, ahora volvamos un segundo para explicar el tiro de Roberto Carlos, si quieren. Cuando un tiro no tiene efecto, la estela que se forma detrás es simétrica. Bien. Entonces eso quiere decir que la única está fuerza... repartida, digamos, de los dos lados. Exacto, la única fuerza que va a actuar es el frenado de la pelota, Claro. natural. Ujú. Eso tiene una cuestión súper importante y es que, claro, cuando vos no tenés efecto sobre la pelota, el efecto predominante es ir derecho. Pero la pelota no es perfectamente simétrica, el aire no está perfectamente quieto. Entonces, lo que uno tiene es que las asimetrías de la pelota y alguna ráfaga de viento permite generar movimientos erráticos. Bien. Esos movimientos erráticos se dan cuando, por ejemplo, uno patea un tiro libre sin efecto. No le da rosca a la pelota y le pega fuerte. Entonces la pelota va a ir derecha, pero gracias a esta simetría y a estas cuestiones fluctuantes de alguna ráfaga o Sí. lo que fuere, se genera un movimiento errático de la pelota, que es muy difícil, es un tiro típico de
Juninho Pernambucano y de Cristiano Ronaldo. Sí, que viene la pelota como así. Exacto, Sí, que como viene como temblando. endiablada. Exacto. Sí. Y es medio difícil de predecir. Ahora, claro, uno dice, bueno, agrego un ingrediente que es el ingrediente de la rotación. Como se ve ahí. ¿Ven que la estela que se forma atrás ya no es simétrica, sino que de un lado y del otro es diferente? Ajá. Sí. En este caso, si yo les pregunto a ustedes, ¿para dónde se movería la pelota? En este caso es como que va de izquierda a derecha. ¿Para dónde doblaría? Creo que Para- para arriba, digamos. Claro, para arriba. arriba. ¿Qué sería? ¿Puede ser? O sea, como donde no tiene Donde no tiene. linitas. Sí. Si pateamos, piensen pateando un tiro libre. Miremos lo que hizo Roberto Carlos. Claro, sería para. Claro, la pelota, ¿cómo hizo? O sea, Claro. para el lado que gira, iría la pelota, eventualmente. Bueno, si Sí. lo querés ver así, es de un lado, lo que vos estás haciendo es arrastrar fluido Ujú. con una velocidad contraria a la que viene el aire o a la Sí. que va la Sí. pelota, si querés. Y del otro lado van a favor. Entonces, cuando la pelota gira en este sentido, la fuerza que va a hacer la que lo haga doblar es hacia adentro o hacia la izquierda. Claro. Ujú. Gira así, Sí. la pelota se mueve hacia adelante y gira para este lado, entonces la fuerza es para allá. Si fuera al revés, para el otro lado. Entonces vemos que agregar el ingrediente de la rotación hace que el movimiento sea mucho más estable y no genere esa cuestión de Claro. temblorosa de los tiros típicos Claro, de mantiene Ronaldo. esa curvatura con la que salió. Exacto. Ahora, la experiencia del futbolista o la futbolista va a determinar si es un buen tiro o no, por supuesto. Sí, claro. Pero la explicación es que justamente esta estela se forma de manera asimétrica. Al formarse de manera asimétrica, por las distintas velocidades, genera una curvatura hacia un lado o hacia el otro. Está buenísimo. ¿Vos qué tan buen pateador de tiro libre sos? ¿Del 1 al 10? Entendiéndolos creo que sos muy bueno, pero pateándolos, A ver, ¿quién es un 10? ¿Messi? Messi. Ok, y 1,5. Ah, ok, 2. bien, es bastante. Dos, O sea, si Messi es ponele. un 10, ser un 2. Bueno, No es poca cosa. yo tengo una pregunta respecto a las tecnologías de los que se vienen como perfeccionando y más pensando en el mundial que viene ahora. ¿Qué opinas vos de las nuevas tecnologías que hay en el fútbol implementadas? Bueno, yo creo que en parte. Utilizando ¿no? la ciencia como. Bien, Como ¿te fundamento. referís a algo puntual como, por ejemplo, el VAR, la aparición o del estudio del fútbol en función de mejorar una táctica? Eso. ¿El estudio del del fútbol? sí. Ok, bueno, eso sería la segunda parte de lo que les quería contar, que tiene que ver con pensar en la física no solo por los sistemas de estudio tradicionales, aire, fluidos, objetos, movimientos, sino utilizar las herramientas de la física para estudiar un sistema cualquiera. Ujú. Y eso es algo que hace la física todo el tiempo desde hace mucho tiempo ya, que es utilizar el poder de conocer cómo trabajar con muchos datos, cómo hacer modelado, cómo generar simulaciones y cómo tratar de controlar un sistema. Lo mismo para el fútbol. Entonces, si me permitís reformular la pregunta que mencionabas, y contamos una historia de una persona muy interesante que nos va a ayudar a entender este proceso, uno podría preguntarse, ¿tiene algún sentido comparar el impacto, el estudio, cómo uno estudia el impacto que tienen los cúmulos de galaxias en una cierta luz que viene del universo muy, muy temprano y llega a nosotros hoy en nuestros telescopios? ¿Tiene algún sentido comparar ese estudio con la dinámica de formación ofensiva y defensiva de un Qué partido? fuerte. A ver, Víctor Hugo dijo barrilete cósmico y me parece lo más cercano Lo que más se me cercano. ocurre para comparar esas dos cosas, pero no sé, sabrás vos. Yo creo que no, pero A mí Por favor, es decime que estoy difícil equivocado. imaginarme esa conexión. Bueno, la realidad es que antes de responderlo en términos del contenido, les cuento qué está pasando. ¿Saben cuál es la liga más competitiva hoy del mundo? No. La Premier, la Premier, que es, está la Champions, pero digo, de los países, la Premier, la liga inglesa, es la más competitiva. Bueno, desde 2010 está contratando científicos, en particular muchos doctorados, en física y en ¿Dónde se- astrofísica. Ay, no, ya. Pero no importa. En principio son doctores. Y ahora podemos charlar un cachito de por qué son doctores y por qué es importante eso. Pero están contratando mucha gente para unirse a los equipos de data análisis de los equipos de entrenamiento, directamente. Particularmente, la historia divertida es que en 2021, el City de Guardiola contrata a una persona que se llama Lori Shaw, algo así, no sé bien cómo se pronuncia. La cuestión es que él tiene un doctorado en astrofísica y lo contrataron para ser el líder de inteligencia artificial y de análisis de datos del equipo.
Hermoso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en la liga más competitiva del planeta se utilizan recursos para traer esas personas? Yo creo que la respuesta es simplemente básica y es porque la ciencia funciona. Bien. Entonces, claro, cualquier estudio que uno quiera hacer de un sistema, en este caso personas pateando una pelota, que es ultra complejo, la ciencia puede tener algo para decir. Y en particular la física tiene herramientas para hacer análisis de, por ejemplo, les cuento una cuestión puntual de esta persona. Lo que estudia es, supongamos que yo ahora tengo un montón de partidos grabados y traqueados. Es decir, tengo todos los jugadores, la posición de la pelota y demás, grabados de forma precisa. Ujú. Cuando a un entrenador le dicen, che, prepara el partido de tal fecha, generalmente lo que hace es mirar al 1 o 2 partidos, 3, 4, de el rival, cómo estamos jugando Los últimos nosotros. partidos. Ahora, si yo te digo, bueno, pero hagamos una cosa, ¿por qué no te mirás todos los partidos que jugó este equipo en los últimos 2 años? Y no- No llego. No se puede. No puedo. Bárbaro. Entonces, ahí es donde uno puede decir, bueno, si yo tengo un equipo de data análisis y tengo estos traqueos y tengo estos datos, puedo estudiar con mucho detalle cómo hace un equipo para, por ejemplo, romper las líneas defensivas del rival. Agarro las posiciones medias de los jugadores, veo cómo se desvían de esa posición media, defino métricas que tienen que ver con, no sé, por ejemplo, la probabilidad de hacer un gol o la probabilidad de generar alguna amenaza que van a tener que ver con dónde está la pelota, si está en Sí. posesión, si no tiene posesión de la pelota. Además, entonces, lo que uno termina haciendo es agarrar un montón de datos, organizarlos y tratar de hacer un análisis cuantitativo de todas las variables que uno pueda definir como importantes. Claro, esto viene en función de qué, ¿para qué hago esto? Bueno, lo hago para que el entrenador o la entrenadora pueda tener y tomar una decisión con información. No reemplaza la visión del humano, pero la complementa. Como dice Riquelme, si yo le doy un pase a los que tienen camiseta de otro color, estoy complicado. Entonces lo primero es darle un pase a las personas que tienen la misma camiseta. Exacto. Eso está bien. Pero una vez que hiciste eso, y que el rival también hace eso, empieza una competencia complicada, porque llega un momento en el que las ventajas marginales son importantes. Sí, las que hacen la diferencia. Exacto, Guardiola es un enfermo de esas ventajas marginales. Entonces, por eso es que contrataron equipos súper poderosos de data análisis para analizar estas cuestiones y entender si ocupar el centro en tal momento es conveniente, si abrir el juego es conveniente, cosas que alguien puede ver en un partido, pero si querés analizar todos los partidos Claro, es imposible. de la historia, de la liga, de lo que Necesitas sea. la ciencia y la data análisis. Exacto, es imposible. Así que, en principio, ahí es donde la ciencia tiene un montón para Y decir, y en pensando, particular la física. Porque me acordaba de una película que hace más o menos lo mismo, pero con el béisbol. Sí. Y nosotros con el fútbol somos más vieja escuela. ¿No pierde un poco la mística? ¿No tenés el viejo de bar que te va a decir, no, pero qué lo vamos a mirar por la compu si hay que poner doble 5 o falso 9? Totalmente, totalmente. Y creo que hay una síntesis interesante ahí. Yo aprendí, lo poco o mucho que aprendí de jugar al fútbol, jamás toqué una computadora para jugar. Eso es ponete a jugar, patea la pelota y date cuenta qué es lo que pasa. Y eso está muy bien. Es un debate lo que planteas. Yo no sé qué es lo mejor. Yo lo que estoy seguro es que si esto está pasando al nivel más competitivo, no hay forma de frenarlo. Esto va a avanzar. Ok. ¿Cuánto puede aportar y cuánto no? Depende un poco del deporte, porque en béisbol es un tanto más fácil hacer estas métricas. En fútbol es bastante más complicado. Pero yo creo que lo podemos poner en términos de menotismo-bilardismo. ¿Tienen esa Sí. dicotomía? Sí, claro. Ujú. Bueno, entonces, si uno lo piensa así y dice, bueno, ¿quién gana en esa disputa? La verdad es que no sé quién la gana. Quédate con tu mística si te gané Exacto. 5-2. Yo lo que puedo decir ahí... No sé, Perdón. depende de lo que quieras sacarle al espectáculo del fútbol. No sé, a mí me pasa que cuando veo a todos estos grandes jugadores que tienen récords absolutos en un montón de cosas y los veo todos monitoreados, traqueados, qué sé yo, a mí un poco se pierde esto del juego como algo más de potrero, más Sí, pero va a llegar un momento para en que lo vas a ver. divertirse. Sí. Al chip, al chaleco con el que te están traqueando, ya no lo Pero vamos a ya, ver. ya es como muy robotizado todo. Pero ya- yo te pongo en contraposición algo. Te digo, ok, a vos te gusta ese juego, bárbaro. Armate un equipo,
yo armo otro. Bueno, por supuesto. Pero lo traigo a Guardiola y jugamos. Y probablemente las ventajas deportivas que uno pueda tener son muy altas, porque no alcanza simplemente con el arte del fútbol. Y tiene que ver también con una cuestión de preparación física y demás. Sí. Entonces yo creo que esta cuestión de Menotti y Bilardo la podemos resumir en la escaloneta. Scaloni me parece que hace una combinación, una síntesis muy interesante entre lo que es la efectividad y lo que es el buen juego. No podemos ni caer en una ni en la otra, porque si caemos en una, qué lindo que estamos jugando, pero perdemos, tal vez. Sí. Y en la otra es simplemente que vamos a mirar la compu, ¿cómo vas a decir a mí? Claro, sí. Sí, se complementan. Se complementan, pero sí creo que en la época de los datos, de la inteligencia artificial, los grandes equipos, de hecho en 2025 a esta persona se la llevó el Liverpool del City, o sea que hay como una se la están competencia disputando. científica. Nueva salida laboral para los astrofísicos. Total. Exacto. Yo estoy tal vez buscando. Si hay alguien del sitio del Manchester Claro. mirando, acá lo tenemos. Ya saben. Che, Nau, y ahora que trajiste la escaloneta, te queremos hacer una última pregunta. Dime. Que se la hacemos a todos nuestros invitados. Entrás en la participación por la taza con la que estás tomando agua. El ganador se la lleva. Que es que, ¿tenés alguna predicción para Argentina en este mundial? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Jugátela, Yo me la juego, pero el problema es la cábala. No sé cuántos se van a enojar con sacó esto. la carta de cábala. Uy, Entonces, nos mató. No sé. A ver, yo no tengo duda de que somos un equipo con mucha mística, ultra competitivos y que tenemos todo para hacer lo que querramos. Ok. Vos decís así que el No, resultado que sí. todos queremos que pase puede llegar a pasar. Esa es tu predicción. Totalmente. Ok, Totalmente. bueno. Entiendo que en estadísticas puntuales, no sé si somos los favoritos, lo cual está bien. Willy Pero- Durán con ¿Qué su dijo? matemática nos dijo que los algoritmos nos dan tercero. Tercero, sí. Cuarto, Entre los ok. primeros 3 al menos estamos Ok. rankeados. Ahora, Bueno, entonces yo apuesto un poquito más. Me parece Bien, que bien. sí. No, Vamos, estamos. Sí, estamos súper en carrera. Me Sí, gusta, sí. me gusta. muy bien. Sí, sí. Che, bueno, te vamos a agradecer, espectacular, nos quedaríamos. Muy interesante sí. todo lo que contaste, la verdad. Hermoso, Gracias. muy interesante. Y cómo la física y la ciencia están en todos lados en donde miremos. Así que muy lindo lo que Y trajiste. ojalá te llame el City, el Liverpool o quien vos quieras. No sé de qué sos hincha. De Independiente. Bien, yo también. Pero, que te llame el ¿sí? rojo ya, Te por llame el favor. Y que hagamos algo, no sé, no estamos haciendo nada. Por favor. Hagamos algo, por favor. Sí. Sí. Antes, ¿puedo hacer Sí, una...? claro. Sí, obvio. Yo estoy súper orgulloso de todas estas herramientas que les cuento, no solo de la cuestión de análisis, sino también del contenido. Todo lo que sé, casi todo lo que sé, lo aprendí en la universidad pública. Y me parece que para mí es un orgullo, pero a nadie le importa mi orgullo, así que está todo bien. Pero creo que es una oportunidad nuevamente para reforzar la defensa de la educación pública en todos sus Absolutamente. niveles y en este contexto en particular de la educación superior. Así que... nada, Bueno, gracias muchas a la gracias. educación pública, lo que les pude contar es lo que aprendí en la universidad. Así que Muy Hermoso. bien, gracias, Nau. Bueno, y Eso, con este aplauso lo despedimos a Nahuel, que nada, nos habló de cosas muy interesantes. Y bueno, reforzamos con Tommy que aguante la universidad pública gratuita y de calidad. Y quédense ahí para más Salsa Golf. Un cafecito, dos objetivos. Ayudar a que nuestros jóvenes investigadores continúen sus carreras en el país e impulsar la divulgación para que la ciencia llegue a más personas. Con 1000 cafecitos llegamos a nuestra meta. Suma el tuyo. Bueno, y acá seguimos, llegamos al final del programa, tenemos un cierre de lujo como siempre. Y antes que nada queríamos agradecerle al Laboratorio Merck por apoyarnos desde el principio del primer programa y que siga apoyándonos y esperamos que así sea. Gracias, que Merck. no los queremos defraudar. Y a todos ustedes que están del otro lado, que sepan que se pueden sumar a la campaña de Cafecito con el valor de un café, nos ayudan a nosotros, que queremos seguir contándoles ciencias y queremos seguir compartiendo con todos ustedes. Pero ahora llegamos al cierre de nuestro programa. ¿Y qué tenemos para cerrar este programa? Bueno, y para cerrar este programón tenemos
Primero vamos a presentar a Lu. Bienvenida, Lu, nuestra periodista científica favorita. Gracias. Que nos trae una invitada hoy. A ver, Lu. Divina. Mirá que bien se la ve en cámara, Lu. A Lu bárbara. Se ha hecho algo, se ha puesto botox, hay un retoque ahí, me parece. Qué maldad, mira, Tommy. Hay colágeno, algo hay. Bueno, vamos. Me hiciste reír. En este programa les voy a plantear la posibilidad de sacar los pies de la Tierra Wow. e irnos al espacio. Para eso la traemos como invitada especial a Estefanía Coluccio, que es doctora en física por la UBA, docente en distintas universidades y desde 2022 es la directora del Planetario Galileo Galilei, acá de la ciudad de Buenos Aires. Un aplauso. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar acá. Amamos el planetario y todo lo que nos ofrece, así que un orgullo que estés acá. Gracias. Pero en este caso te quería preguntar más que nada, me interesaba, en abril estuvimos todos atentos a lo que pasaba con la misión Artemis, la vuelta alrededor del lado oscuro de la luna, el regreso que fue como de una película, y después no se supo mucho más. Entonces, no sé si vos sabés qué nos trajeron, digamos, qué nos trajo esa misión ahora. Sí, no, enseguida cuando volvieron los astronautas hicieron varias rondas de prensa, Sí. ¿no? Y contaron un poco, eso fue súper público y todos los disfrutamos, ¿no? De todas esas experiencias maravillosas que tuvieron, ¿no? Es cierto que después, ahora hay como una pausa. Y no, yo no sé nada más de lo que creo que Sabemos saben todos. ustedes, sabemos todos. Muy probablemente la NASA saque alguna novedad, o no novedad, sino que algún plan de cómo continuar con esto, no solo la siguiente misión, digamos, la siguiente etapa de Artemis, sino de estos astronautas y de qué, y hacer como una especie de resumen o de conclusión de esta misión. Seguramente estén procesando todo y viendo cómo lo presentan. Claro, porque si bien online, ¿no? En la página hay un montón de fotos, hay un montón de información. Sí, no, pero por ejemplo, una de las cosas que vos decís esto de que están investigando, viendo los datos, digo, una cosa era que por primera vez fue una mujer tan Total. lejos y que iban a estudiar qué pasaba en el cuerpo femenino, ¿no? También. Sí, exacta. Porque sí. aunque parezca no somos iguales. No, bueno, claro, totalmente, exacto. Y hay que digamos, dar a conocer los resultados de esos estudios. De hecho, otra, está muy bien, es así, exacto. Otra cosa que hicieron fue, les tomaron muestras de células madres a los astronautas Mira. antes de salir y la idea es al volver y comparar y ver si hay algún efecto, ¿no? En esas células. ¿Y de eso nos luego vamos a este enterar viaje. nosotros o quedará Sí, seguramente. en los archivos clasificados? No, la idea es que sí, porque lo sabemos, digamos. Se sabe, nos era contaron público. que iba a haber eso? Exactamente. Aparte, en general, la NASA le da mucho mucho espacio y valor a todo lo que es divulgación de la ciencia y que todos los datos sean más o menos públicos. Sí, totalmente. No, la NASA, por supuesto que, bueno, creo que lo que no sabemos que no lo sabemos. Bueno, obvio, exactamente. Estamos esperando saberlo tampoco. Pero yo creo que sí, parte también de la publicidad de ellos, Claro. contarnos las cosas y ver lo maravillosos que son. Yo igual le tengo mucho afecto a la NASA, Sí. digamos. Me parece que hace un trabajo con la niñez, que me parece, en la niñez de las personas, que para mí es admirable. Claro, todos quieren ser astronautas. Es que en ¿no? personas que les gusta un poquito la ciencia de chiquitos, o te gustan los dinosaurios o el espacio, o las dos al mismo Exactamente. tiempo, pero son las dos cosas que te vuelan la cabeza cuando tenés 5 años. no sé. Totalmente, pero Yo todavía está- quiero igual. ¿Viste? Claro. Ya venía es alguno que que sí. habló de Sí, ser sí, astronauta sí, y yo sí. le confesé que yo quiero ser astronauta. O sea, si tenés algún contacto. o algo. En algún momento todos quisimos. No, totalmente. Y aparte, está lleno de historias, como, bueno, yo tengo una que es muy sencilla, pero, bueno, las de todas son sencillas, pero yo me acuerdo de tener 15 años, escribirles mails preguntándoles, quiero estudiar astronomía, ¿se puede estudiar? ¿Cómo hago? Porque quiero trabajar en la mirá. NASA. Y al día siguiente te contestan. Mirá, ¿no? mirá. Y es una persona, no era una... Un bot Un o algo bot. así. Claro. O sea, te contesta y está lleno, de gente que... Medio era- marketing tipo Disney, cuidado Claro. desde ese lado, como muy, Claro, muy bien, pero- atento a todos los detalles. Pero Bueno, pero imagínate, porque- una nena de Sudamérica. Sí, me ¿entendés? llega una carta. Sí, no. Bueno, una pero mira qué estampilla de la lindo. NASA. Y llegó Eso también, Claro. Eso también lo hacía. Me mandaban fotos. Vos pedías una foto y te la mandaban carta con la foto, tal cual, como decís. Y eso es
Eso es soñado. Cuando Claro, yo obvio. soy chiquita, No lo y podés me creer. llegó una carta De la a mí, NASA. de la NASA, son los genios. Es que también es verdad que tienen muchos recursos, o sea, el gobierno destina mucho Sí. recurso Bueno, pero en eso que la está muy NASA bien. siga funcionando y que la NASA también siga teniendo el renombre en el estudio del espacio. Entonces, Exacto. como que, o sea, Sí. tiene sentido. Totalmente. Bueno, y terminaste en el Totalmente. planetario, o sea que increíble. Yo siempre cuento, claro, no terminé en la NASA, pero terminé en el planetario, que es como la NASA. Que es como argentina. la NASA argentina. Sí, podría haber sido la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Totalmente. Pero ¿no? bueno, O la Rosato, claro. estás en el planetario que es grosso. Sí. ¿Y qué significa? O sea, si nos podés contextualizar un poco, porque durante los 60, 60, 70 estaba la carrera espacial, la Guerra Fría y todo lo que tenía que ver con las misiones Apolo. Ujú. Y ahora estamos viviendo otra especie de competencia, no diría Guerra Fría porque no, pero ahora es Estados Unidos-China, no Estados Unidos-Unión Soviética. Totalmente. Entonces, ¿cómo se vive eso y qué representó Artemis en ese Sí, en claro, ese bueno, contexto? claro, mucha gente pregunta, ¿no? La pregunta creo que la pregunta del millón en estos tiempos durante la misión Artemis era ¿por qué no fueron a la Luna durante tanto tiempo y ahora, Ujú. ¿no? Y siempre respondemos que, claro, existía la Guerra Fría, estaba esa situación y había que llegar como fuera, y lo que yo siempre digo, la tolerancia a accidentes era mucha más baja que ahora. Entonces, por varios motivos, porque no existía la tecnología, no existía toda esa conciencia quizás también, ¿no? De extremo cuidado, y porque había que llegar. Y poner la bandera. Y poner la Tenía que bandera. ser el primero. Ujú. Claro, tenías que ser el primero. Yo creo que hoy también está esa historia de hay que llegar y ser el primero, pero claramente no es esa situación de ese momento. Y una vez que se llegó, se perdió un poco el interés y no había un plan estratégico de corte científico para volver a la Luna, Ujú. teniendo en cuenta que es carísimo. No Total. es que, entonces, claro, yo tengo una guerra, ya sabemos, ponemos toda la plata que haya que poner para una guerra. En este Ujú. caso era esta Guerra Fría, pongo toda la plata que hay que poner, listo. Ahora, después cuesta. Entonces, y también yo siempre cuento que la NASA y los proyectos científicos de esta envergadura, que además en general son colaboraciones científicas, Artemis es un proyecto de la NASA en colaboración con otros países. Por ejemplo, el módulo de servicio que va digamos, en el cohete va debajo de donde van los astronautas, totalmente fabricado completamente en Europa. Entonces, decía, estas misiones que son una colaboración no son algo que lo decide el presidente o una persona, no, son cosas que tienen un presupuesto muy abultado que se tiene que... Sí, repartir o... Claro, pero que se tiene que... Cumplir etapas y... Claro, pero lo tiene que avalar un congreso en Claro, Estados Unidos, claro. un congreso, digamos, hay muchas partes que participan de claro, que esas interactúan ahí. decisiones. Exacto, entonces no es algo, digamos, una decisión deliberada de un día. Así que, bueno, eso. Por lo tanto, había muchos proyectos durante estas últimas décadas y se decidió hacer otras cosas. Ujú. Había otros intereses y hubo muchos proyectos. Sí, pero... Y además está la experimentos científicos. cuestión de el para qué, que digo, a la Luna ya podíamos mandar robotitos a juntar muestras, por ejemplo, si es que necesitábamos También, muestras. porque sondas o es humanos. Llevar el humano. Ahora entiendo que está enmarcado en un contexto de, bueno, Artemis 2, Artemis 3, Ujú. eventualmente Exactamente. intentar llegar a Marte, Exacto. armar una base. A eso iba ahora, Claro, claro. y China hizo Exactamente. pie primero en ese punto, ¿no? Exactamente. Porque de eso no se habla mucho acá. Nosotros no sabemos No. mucho lo que hace China. No, porque China tampoco cuenta tanto lo que hace. Ah. Se cuenta No, en ahí. general. Se cuenta ahí. Exactamente. Porque yo mirando como vos venías, estuve ahí, me enteré del Chang'e, se llama el Chang'e, Sí. la misión ¿cómo se llama? Todo. las Sí, la misiones, misión, Chang'e. la misión, tal Sí. cual. Exacto. Sí, claro, de China no sabemos tanto. Yo siempre decía, a mí me da miedo que pasen los astronautas, saquen una foto, estén los chinos haciendo así. Ya están instalados. Llegamos, pero no les contamos, Bien. claro. Porque, bueno, claro, no sabemos tanto de lo que pasa en China, esa es una realidad. Pero fue noticia, igual cuando llegó el rover ese. Sí, por porque, supuesto, el digo, 2019. eso, Sí, como en el 24, ¿no? Uno que El en la primero fue en el 2019, Ok. un rover chino a la Luna. Sí, después en el 2024 también. Sí, China y otros países están, digamos, avanzados, tienen sus planes Ujú, espaciales, espaciales. sus proyectos y sus experimentos. Pero sí,
hay una, como vos decías, no la llamaría Guerra Fría, pero sí hay una competencia clara. Es geopolítica, bueno, no, pero digamos, es espacio política, digamos. Esto también se juega mucho ahí. Pero como decíamos, exacto, ahora hay un plan que tiene muchas etapas, con una idea de armar una base en la Luna, y luego, ahora la idea de llegar a Marte medio que la dieron de baja un poquito. Pero porque es demasiado ambiciosa y primero hay que llegar a la Luna y armar una base en la Luna, que ya es una cosa muy difícil. Yo creo, esta es mi opinión, que ninguno de nosotros va a ver una llegada a Marte de seres humanos. Yo creo. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar a Marte? Y son como unos 6 meses. Una locura. Es una locura, se necesita mucho. ¿Qué claustrofobia? No sé exactamente 6, pero varios meses. Claro, la comida, el combustible, o sea, muchas condiciones. Sí, capaz puedes llegar, pero para volver después es otro tema también, porque... Exacto, es ir, variables es volver. que, piensen que acá hicimos todo un viaje a la Luna sin tripulación para entender que todo funcionara bien. Después lo hicimos con tripulación, pero no bajamos a la Luna para seguir, o sea, ¿no? Sí, va de a poquito. Va muy a poquito, imagínense, a Marte no puedes hacer todo eso. No. Entonces, ¿qué hacer? Claro, nosotros no lo vamos a ver. Yo creo que no lo vamos a ver. Pero ¿y la base lunar pensás que sí? La base lunar podría ser. Gente viviendo en la Luna. Gente, digo, los astronautas. Nosotros haciendo salsa golf desde la Luna. No creo. Sin gravedad. Sí, podría ser. Algo modesto. Como lo que está la estación espacial, que está ahí que siempre permanente, ahí. claro. Y un tiempito a pasar una estadía de investigación. ¿Por eso creo que podría nos ser. interesa instalarnos en la Luna? Bueno, porque en la Luna hay material que puede ser usado acá en la Tierra. La idea es un poco hacer minería, digamos, de la Luna. Hay un poco planes raras en ese sentido. Nos llegamos. Exactamente. Ay, Dios, pobre Luna. ¿Cómo son? Exactamente. Hay distintas... Yo leí, escuché distintas versiones de distintos tipos de cosas de material o de utilidades que se le puede dar al material en la Luna. Yo creo que todavía no sé, o no está tan claro, me parece, en principio, o al menos cómo claro, porque tampoco creo que conviene hablar de explotación, claro, ¿no? De una manera tan abierta, entonces se habla más bien de algo más en línea con lo científico y la exploración y ver, bueno, cómo nos podemos asentar en la Luna, cómo podemos usar el oxígeno, ¿O será que ya el agua. estamos por destruir el planeta Tierra a ver si nos podemos ir a la Luna? Claro, bueno, claro, exacto. Entonces, me parece que no está del todo claro eso, o no se dice del todo, no, o por lo menos yo no lo tengo del todo claro, la utilidad todavía que se le quiere dar a instalarse en Pero la mientras, Luna. Más que algo, perdóname, digamos, explorativo de poder llegar, de poder hacer esto. Claro, desarrollo tecnológico. Exactamente, también. ¿no? De un podemos hacer esto, podemos usar estos recursos, podemos transformar el agua en combustible comburente, claro. ¿no? Es que muchas veces el desarrollo tecnológico que implica llevar un cohete a la Luna, después repercute en tecnologías de todos los días. Como, yo me acuerdo un caso muy concreto de desarrollan en el acelerador de partículas del CERN la tecnología de la pantalla táctil, claro, que hoy tenemos en todos nuestros celulares. Sí. Totalmente. Y no lo crearon pensando en que vos puedas mandar un WhatsApp. No, exactamente. Claro, no. Imagínate lo que tuvieron que crear para cuando volvieron, que no se incendiara esto que venían a 40.000 kilómetros por hora. Y, claro. Y eso tiene que tener un material exacto, súper resistente, de los materiales, ¿no? Claro. digamos, sí. Sartén de teflón después que poder cocinarlo. Bueno, los exámenes, los PET, esos también se desarrollaron a partir de todo el aprendizaje que obtuvimos del acelerador del LHC en el CERN. Totalmente, hay un montón de investigación que uno hace en un proyecto que no sabe que después en qué va a derivar. Claro. Y eso es espectacular, eso es, de las misiones Apolo hay un montón. Claro, sí. Está buenísimo. Yo siempre digo que, por eso, cuando uno dice, o cuando mucha gente dice y habla del dinero que se invierte en este tipo de cosas, ¿no? ¿Para qué? Como si fuera medio un juego. Digo, es progreso científico, claro, y para mí eso no ni hablar. Impacta en distintos... Totalmente. Y para ir cerrando el tema Artemis, ¿qué dirías vos que nos dejó toda esa misión hasta ahora, ¿no? Porque todavía falta un montón. Sí, por saber. Exactamente, ¿no? Sí. No sabemos cuánto más. Yo creo que en principio
yo soy un poco romántica en este sentido, entonces estoy sesgada porque para mí, ¿no? Es como acá decíamos que quiero ser astronauta, claro. ¿no? Entonces voy a tratar de contenerme, pero igual voy a decir esto que me parece que es importante, que es que me parece que deja esa... Es como... uno puede decir, ¿qué deja un mundial? Porque yo un poco ahora viene el mundial, ¿no? Uno puede decir, ¿qué deja el mundial? Bueno, vamos a decir, toda la plata, los negocios. Sí, lo bueno, mismo, claro. Está bien. Eso hay una parte que es eso. Y hay otra parte que es que deja alegría, que deja, qué sé yo, para los fanáticos se canta, después están toda la vida hablando del gol de no sé qué. Bueno, ¿no? Es como felicidad, qué sé yo, parte del bagaje de alegría que uno tiene en su vida. Y me parece que con esto pasa algo parecido, que son como hitos en la historia de una civilización. Y que así como hay gente que se acuerda cuando era chica, yo era chica y mi papá puso el televisor y estaban ahí los astronautas llegando a la luna y no se lo olvida nunca más. Y yo creo que eso al final hace que, bueno, cuando viene otra misión a la luna, esa persona va a apoyarla, cuando, ¿no? Crear como una conciencia científica, por llamarla de alguna manera. Sí, despierta el interés también. Exacto, despertar el interés, despertar la curiosidad. Entonces yo pienso que en ese sentido contribuye mucho. Los chicos que vivieron esto. Hay chicos, me acuerdo, no sé si lo vieron, la NASA mostró a un nene al cual le preguntan algo así, ¿no? Como, ¿qué te parece este momento? Y el nene es como que dice, y fue muy gracioso en particular porque dice como una mala palabra. Fucking. Claro, dice, this is fucking awesome, algo así, como, claro, él dice eso, increíble. Algo así, ¿no? Como que te diga, this is fucking awesome, o sea, no, y estaba conmovido el nenito. Claro. Creo que estaba ahí como por ver el lanzamiento, ¿no? Ni hablar los que pudieron ir a verlo. Entonces, para mí, deja ese legado de asombro, de alegría, de conmoción. Yo lloré, mucha gente lloró, digamos, sí. Te iba a preguntar si en el planetario hicieron algo. Yo vi que había en las charlas que dan a la comunidad, se hizo una charla que alguien habló un poco de las misiones. Bueno, sí, lo que pasó fue lo siguiente. Tuvimos la mala suerte de que estaba pronosticada, esa semana fue una semana muy fea, el clima estuvo muy feo y teníamos planeado un evento muy grande en el parque, con oradores, con conexiones. Relacionado con claro, el lanzamiento. sí, para este día, o sea, que hubiera, empezar a proyectar en una pantalla todo el lanzamiento, que hubiera gente experta del planetario y no del planetario, contando la misión, nos íbamos a contactar con Manuel Massanti, con Pablo de León, para que nos contaran desde Miami, pero estaba pronosticado lluvia a full esa tarde, así que tuvimos que cancelar porque teníamos equipos, pantallas. Claro. Así que cancelamos, pero hicimos un streaming, así como este, y lo tuvimos a Manuel, a Pablo, y estuvimos siguiendo todo el proceso de la salida por streaming. Pero ese día, dentro del planetario, en el domo, empezaba exactamente a las 7 de la tarde y el despegue fue 7:29, algo así, 27. Ese día comenzaba el curso semestral de Astronomía General que dicta Mariano Rivas en el planetario, con lo cual lo que hicimos fue proyectamos en el domo para los asistentes al curso, entre todos juntos. Por eso yo lloré particularmente, porque fue una situación linda de estar como ¿no? Todos juntos ahí en el domo, silencio total, y la proyección el streaming de la NASA ahí en el domo. Y los chicos en este tiempo, ¿hubo algo como cuando se acercan, preguntan, cómo va ese tema? Claro, se acercan, preguntan. Nosotros en el Museo del Planetario tenemos la réplica de no del SLS. No, sí, del SLS tenemos. Ese es el cohete. Es el cohete, exacto. Ahí en exposición, y tenemos, bueno, por supuesto, tenemos a la Luna, tenemos rocas de la Luna de las misiones Apolo, así que siempre nosotros estamos contando sobre la Luna. Para nosotros es, por supuesto, nuestro astro más lindo, que más vemos y del que más info tenemos y más cosas tangibles también y uno puede mostrar, así que sí, siempre estamos contando y están preguntando, sí. ¿Y tenés en los próximos meses, hay algo que quieras contar? Aprovechá para sí, ¿podemos ir al planetario? Hoy mismo. Ay, mira, justo hoy. Sí. Hoy mismo, 29 de mayo, 7 de la tarde, tenemos una charla. Nosotros todos los meses, esta es la cámara, puedo hablar acá. Sí, como ahí, la gente, ahí. Para todo el mundo. Nosotros una vez por mes tenemos lo que denominamos encuentros de ciencia en el planetario.
¿En qué consiste esto? Son charlas de científicos, científicas que nos vienen a contar ¿En qué trabajan? en general, en qué trabajan de forma divulgativa, ¿sí? No es algo bien entretenido, sólido, por supuesto, científicamente, y nos cuentan qué están investigando, siempre relacionado con las ciencias espaciales. Este mes, hoy, 29 de mayo, tenemos a Guillem Pérez Nadal. Él es investigador del CONICET y profesor de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Exactas y nos va a contar, tiene una charla que se va a llamar Polvo de Estrellas, Somos Polvo de Estrellas, nos va a contar cómo todos los elementos químicos se producen en las estrellas, pero también va a hablar, él es especialista en cosmología, así que nos va a hablar un poco de cosmología, la cosmología estudia el origen y la evolución del universo, de la relatividad general, va a ser una charla espectacular. Para todo público. Para todo público, es gratuita, sin Perfecto. reserva, vienen hoy al planetario 7. Vénganse 6:30, 7:45. Buenísimo. Y ingresan. Perfecto. Allí estaremos. Para ir cerrando, te tengo que hacer la pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados. Como, ya me imagino la respuesta igual. Pero, ¿qué hubiera sido si no hubiera sido, en tu caso, doctor en física o director planetario? me han Si hubieras preguntado. estudiado otra cosa. Sí. Si hay algo que te quedó pendiente, sería. Sí, a mí lo que pasa es que tendría que haber empezado muy chica y no tuve las oportunidades, pero a mí me hubiera encantado hacer como música, danza. Ir por el lado del arte. bien. Mirá, Sí, qué lindo. Sí. ¿Pero hiciste Amo algo? cantar, amo bailar. Tenés linda voz. Yo, sí, más o menos. Tengo un par de... A ver, cantando un tema. A ver, Yo canto, siempre estoy cantando. baño. A mí me encanta cantar. He tomado muchas clases de canto, bailo tango, he tomado, tomo clases y bailo. Para mí esa parte tiene que estar en mi vida. Pero bueno, no tuve la oportunidad de tener una formación, digamos, de chica. Después son cosas cuando yo soy Bueno, más que grande, todo es un no poco se más puede. difícil. Uno, Todo no se puede. sí. Actriz, me hubiera encantado ser actriz. Cuando era chiquitita quería ser. Después me da vergüenza. Pero protagonizaba las obras de teatro en el colegio, siempre las protagonizaba yo. Bueno, Ay, qué lindo. Bueno, mira cómo se saca la visión Sí. del científico ¿Viste? duro. Mira Muchos científicos tienen un costado una pata más artística. Ujú. Sí, hay muchos, es verdad. Me dejan comentar una cosita nada Sí. más para que también se sepa que el planetario está gestionado por la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Así que nada, es un equipazo, junto con todo el equipo de la Subsecretaría. Perfecto. Llevamos adelante la programación del planetario. Qué Bueno, lindo. no dejen de ir porque No. la verdad que siempre hay algo. Ahora vamos, cuando Ahora se termina va, el cerramos programa, acá y vamos bueno, muchas y nos gracias vamos a por haber ustedes. venido. Gracias Gracias. por haber Un venido. placer. Y bueno, amigos y amigas, los invitamos a ir al planetario, que es espectacular, siempre está lleno de actividades, como nos decía Estefanía. Y también los invitamos a que si les gusta el contenido, que lo compartan y se suscriban al Instituto del Eluar, a nuestro canal de YouTube. Y que también, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, también nos las hagan porque los escuchamos. Así que, bueno, muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo Salsa Golf. Gracias.